Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a las charlas de la Orden Rosacruz OM, fundada por el maestro Onjo Wanson, conforme el orden del venerable Logos Melquisedec. Venimos dando estas charlas, como bien saben, los amigos que habitualmente nos siguen, los sábados a las 19 horas de España. Y hoy vamos a hablar de un tema crucial para las enseñanzas relacionadas con la orden, que pone énfasis en lo que es la muerte psicológica. Morir antes de morir, la muerte psicológica y el nacimiento alquímico. En el momento en el que se habla de transformación o cambio del individuo, pues necesariamente hay que introducir la idea de la muerte psicológica. La muerte ritual estaba presente en prácticamente la totalidad de las escuelas de misterios de la antigüedad. El estudioso de las religiones comparadas, Mircea Eliade, realiza una clasificación de los tipos o categorías de iniciación. Y en todos estos tipos de iniciación acontece la muerte iniciática. El propio erudito Mircea Eliade realiza una primera aproximación al fenómeno ritual de la muerte simbólica, entendida según él como el nacimiento a un nuevo modo de ser más elevado, una transformación hacia una nueva forma de vida que le hará perder la personalidad primera o del mundo anterior. Continuando con las referencias al mundo antiguo, para un griego morir y volver a nacer significaba hacerlo en la inmortalidad o divinidad. En una tumba de Tesalia, de la localidad de Pelina, del siglo IV a.C., encontramos un texto que reza lo siguiente: acabas de morir y acabas de nacer 3 veces. Venturoso este día. Esta es la primera línea de 2 laminillas de oro encontradas en Tesalia. Antes de que alguien pueda abordar el planteamiento de que se encuentra sumido en el más profundo de los sueños, ha de admitir pues otra gran verdad, otra dura realidad, y es que no se conoce a sí mismo. Cada uno de nosotros realmente no nos conocemos a nosotros mismos. No conoce lo que es, no conoce ni sus propias limitaciones, un hipotético individuo, ni sus propias posibilidades. Ni siquiera conoce lo mucho que no se conoce a sí mismo. Decía Ouspensky que el hombre, o lo que entendemos por hombre, ha inventado muchas máquinas y sabe que una máquina complicada pues necesita algunas veces años de estudio cuidadoso antes de poder usarla o controlarla. Pero no aplica este conocimiento a sí mismo, aunque él mismo sea una máquina mucho más complicada que cualquier máquina que ha inventado. Tiene toda clase de ideas falsas acerca de sí mismo. Ante todo, no se da cuenta de que él es verdaderamente una máquina. Aquí vemos unas representaciones de la medusa mitológica, luego veremos el significado simbólico. Eh, Realmente está simbolizando los yoes, pero bueno, lo encuadraremos en el apartado de la muerte del ego. Bien. Por sí mismo, el animal racional, el hombre, es tan solo un autómata con cierta provisión de recuerdos y de experiencias previas y cierta cantidad de energía de reserva. Tenemos que comprender que el hombre no puede hacer nada, pero él no se da cuenta de ello y se atribuye la capacidad de hacerlo. Esa es una de las primeras cosas falsas que el hombre se arroga, y esto tiene que comprenderse con toda claridad. El hombre no puede hacer. Todo lo que el hombre cree que hace, en realidad sucede. Sucede exactamente como cuando llueve o nieva. De manera que tenemos que seguir diciendo que el hombre piensa, lee, escribe, ama, odia, comienza guerras, peleas. En realidad todo eso sucede. Si el hombre no es capaz ni comprender su total mecanicidad, o sin embargo no acepta esa situación o idea, con lo que no puede emprender ni cometer ningún tipo de trabajo interno y mucho menos vivir los 5 valores de la Rosacruz. De manera contraria, cuando alguien observa su vida, su trayectoria diaria y utiliza la observación sobre sí mismo, indefectiblemente llega a la conclusión y comprende su total mecanicidad. Al darse cuenta, al tomar conciencia de ello, puede encontrar el medio adecuado para dejar de ser una máquina con la conciencia dormida. En este caso, vivir los 5 valores de la Rosacruz. Ese es el medio que le conlleva a revertir esa situación de mecanicidad y de sueño profundo. Viviendo los 5 valores, indefectiblemente alguien
llega al despertar de la conciencia. Ante todo, el hombre debe saber que él no es uno, no tiene un yo permanente e inmutable. Él es siempre diferente. En un momento es uno, en el siguiente momento es otro, así sucesivamente, casi sin término. La ilusión de unidad o unicidad se crea en el hombre, ante todo, por la sensación de un cuerpo físico, luego por su nombre y por ciertos hábitos mecánicos que le son implantados por la educación o los adquiere por imitación. Al tener siempre las mismas sensaciones físicas, al oír siempre el mismo nombre y al notar en sí mismo los mismos hábitos e inclinaciones que tenía antes, se cree ser siempre el mismo. En realidad, al igual que todo lo anterior, Ouspensky afirma que no hay unidad en el hombre y no hay un centro de control, ni un yo permanente. Su estructura psicológica, su psiquis, está formada por miles de yoes. Cuando alguien dice yo, cree que está expresando la totalidad de sí mismo, pero en realidad, aun cuando lo pretenda, es solo un pensamiento pasajero, un deseo pasajero. La posibilidad de revertir la mecanicidad del hombre, como hemos dicho antes, y el sueño de la conciencia, pues pasa por dejar de engañarse a sí mismo, pensando que tiene ciertas capacidades y que su conciencia se encuentra activa, despierta en la mejor de las situaciones. El hombre entonces se arroga para sí mismo la capacidad de hacer, la individualidad o unidad, un yo permanente y además conciencia y voluntad. Obviamente, mientras cualquier persona se autoengañe y viva en la ilusión permanente de pensar que posee esas características, pues no emprenderá ningún tipo de trabajo interno para realmente adquirir las cualidades y características que realmente no tiene. En definitiva, todos los absurdos y todas las contradicciones de la gente y de la vida humana en general se pueden explicar cuando nos damos cuenta de que la gente vive en el sueño, hace todo en el sueño y no saben que están dormidos. Es importante recordar que este es el significado interior de numerosas doctrinas antiguas, en definitiva cuenta de todo el conocimiento antiguo. Para profundizar en la comprensión de esta idea, pues pasaremos a detallar otros aspectos importantes. El venerable maestro John Johansson afirma que el animal racional es un trío de materia, energía y ego. Materia por su constitución pluridimensional de cuerpos naturales que van desde el físico hasta el causal, sumando 5 cuerpos en total. Energía por la diversidad de modalidades energéticas que posee cada uno de los cuerpos. Y ego por la serie múltiple de valores o agregados psíquicos que en suma son lo que constituyen eso que es el animal racional. El ego no tiene nada de divino, el ego es simple y llanamente un conjunto de valores positivos o negativos. Esos valores o agregados psíquicos, astrales, mentales, volitivos, son lo que en forma definida reciben el calificativo de yoes. El ego está compuesto por infinidad de yoes. Los yoes son legión. Todos y cada uno de los yoes son realmente malignos, demonios, enemigos de eso que es lo divino, de eso que es Dios. A los yoes lo único que les interesa es satisfacerse. Aquí tenemos en lo que es esta diapositiva el yo de la lujuria, y el maestro Johansson afirma que al yo de la lujuria no le importa que el cuerpo se halle enfermo, agonizante, o que las facultades sexuales se hallen disminuidas o agotadas. Al yo de la lujuria lo que le importa es darse el gusto a toda costa, y nada más. La fornicación, la lascivia, la obscenidad, el erotismo degenerado, las aberraciones sexuales son precisamente su origen, su alimento. Y por ese alimento lucha desesperadamente. El yo de la lujuria lo único que quiere es fornicar. La fornicación es el elemento básico, fundamental, primordial, insustituible del ego, del yo de la lujuria. El yo de la lujuria no es uno, son muchos, tal como hemos comentado ahora con respecto a la constitución del animal racional, que es una pluralidad de yoes. Entonces, es también el yo de la lujuria una legión dentro de la legión. La lujuria es quien proporciona todo un caudal energético, una gran cantidad de alimento a todos y cada uno de los yoes, no solo los yoes fornicarios, sino aquellos que aparentemente nada tienen que ver con el sexo. El yo de la lujuria alimenta a través de la fornicación a todo eso que es el ego.
El alimento primordial del ego es la fornicación. Fornicar es tener orgasmo sexual y derramar la simiente. Si el alimento del ego es la fornicación, el alimento de la budata, del budata, de la conciencia, de la esencia, de la chispa divina, es la energía sexual transmutada. Entonces, el aspirante a Rosacruz, cada uno de nosotros, pues debe aprender a transmutar la simiente para convertirla en energía crística y llevarla al destilador o alambique del cerebro y posteriormente al templo corazón. Los principales líderes religiosos son los más encarnizados defensores del ego. El ego es precisamente idolatrado por todos aquellos que se consideran guías, pastores, maestros, ancianos, obispos, élderes, gurús, avataras. Todos los que defienden la fornicación son fieles servidores del ego. Y todos aquellos rebeldes pensadores, filósofos que han dado la espalda al dogmatismo teísta y que veneran y rinden culto únicamente a lo que ven sus ojos y aquello que ha sido comprobado por la ciencia, resultan igualmente o más y mejor fieles defensores de la fornicación. La llamada ciencia de la medicina defiende también la fornicación. El ego jamás llega a los templos de la Orden Rosacruz. El ego tiene sus propias aspiraciones e ideales y todas sus aspiraciones e ideales no le llevan sino a la insatisfacción de sí mismo en la fornicación. El animal racional no es más que la expresión de esos miles y miles de yoes. Si se quiere, podemos decir de millones. Cualquier momento en que el animal racional manifiesta algo o dice o hace algo, es tan solo uno de los miles de yoes que ha tomado las riendas de la máquina humana y la usa para obtener su satisfacción. En definitiva, se establece una lucha entre el ego que pugna por satisfacerse, por perpetuarse vida tras vida, por fortalecerse, y el budata o la consciencia que pugna por despertar. Si realmente el budata ansía llegar a la liberación de sí mismo, si anhela llegar al Padre y fusionarse con él, iniciará la cruenta batalla contra el ego y luchará por todos los medios hasta lograr su emancipación interna. El ego no quiere saber nada de la Rosacruz y hace todo lo posible para que la esencia o el budata se adormezca, se identifique con el mundo de Maya y se duerma. El ego, para ganar la dura batalla, simplemente pues se dedica a dormir a la conciencia. Si la conciencia pues no se deja dormir, pues la batalla contra el ego continúa y es larga, intensa, etc. Conciencia contra ego, ego contra conciencia, los yoes contra eso que es Dios en la criatura humana, el mal contra el bien. Todo el trabajo intenso que vive el aspirante a la luz se halla sembrado de interminables batallas contra sí mismo. El ego que no quiere morir, el ego no querrá jamás ser dominado por el budata. No querrá jamás abandonar su instrumento de placeres y hará hasta lo imposible por adormecer, sugestionar, hipnotizar, dormir, fascinar, identificar al budata con el placer, el dolor, con Maya. Mientras más dura sea la batalla, pues más dulce será el placer de la victoria, evidentemente. El budata que anhela su liberación, pues debe de luchar incansablemente hasta lograrla, y una vez lograda debe seguir luchando para mantenerse libre y no sucumbir ante el empuje avasallador del ego. El budata dormido no hace absolutamente nada y la persona es simple y llanamente un instrumento del ego. Solo el budata despierto, solo la conciencia despierta puede llegar a hacer algo por su desarrollo, por su liberación. Para que el ego pueda morir previamente, el budata debe de despertar. Inicialmente, si el ego se manifiesta a través de la máquina humana, se hace fuerte y se mantiene activo. Uno de los 5 valores lo constituye la muerte mística. Inicialmente debemos de realizar un control de los yoes, de su manifestación. Impedir la manifestación de los yoes es comenzar el proceso de su muerte, para cuando se den las circunstancias del caso acometer el proceso para su posterior aniquilación. El proceso que nos conduce al despertar lo constituye la vivencia de los 5 valores, que son los siguientes: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. El valor de la vida habla de la transmutación alquímica de la energía sexual. Hemos dicho antes que fornicar era derramar la simiente, era llegar al orgasmo sexual, y lo que hacemos ahí es dilapidar absolutamente la simiente. Dilapidar lo que es el mercurio de la filosofía secreta del cual hablan los alquimistas. En realidad, la transmutación alquímica proporciona al budata un caudal de energía magnífico. Y existen 3 tipos de transmutación. La transmutación unipolar, para aquellas personas que no tienen pareja, la transmutación bipolar,
para aquellas parejas que pueden realizar la práctica cogidos de las manos, donde todavía no hay contacto sexual y se establece un circuito bioelectromagnético, un intercambio bioelectromagnético entre los dos polos, positivo o negativo, hombre y mujer, y la transmutación integral, donde ya hay contacto sexual y se produce una magnífica transmutación de la simiente, donde no hay ni orgasmo ni hay derrame seminal. Se denomina transmutación integral, arcano solar, gran arcano, arcano AZF, la magia sexual, Udvareta Yoga o Tantra blanco. Todas son expresiones equivalentes. Eso es la transmutación de energía sexual necesario para alcanzar el despertar de la conciencia. Al igual que es necesario vivir la vida, estamos hablando en la conferencia de hoy de la muerte psicológica, de la muerte mística, y ya hemos comentado que inicialmente debemos de realizar un control inicial de los yoes. Realmente los yoes, si se manifiestan, se fortalecen, pero si impedimos su manifestación, se van poco a poco debilitando. Posteriormente, cuando se den las circunstancias del caso, es decir, cuando llegamos al despertar de la conciencia y posteriormente al despertar de Kundalini, es cuando podemos empezar a aniquilar a los yoes, cuando contamos con el fuego sagrado. Ese es el valor de la muerte. El valor del amor es amar a nuestros prójimos, amar al prójimo más que a nosotros mismos, y qué mejor amor hay que darle gratuitamente la enseñanza Rosa Cruz. El valor de la libertad consiste en lo siguiente. El valor de la libertad habla de que realmente nadie es libre mientras está sometido a las cadenas del ego. Entonces debemos de vivir continuamente una división de la atención en tres para realmente experimentar lo que es el aquí y el ahora. Lo que pasa es que algunos autores no lo han explicado bien. El maestro Johansson explica perfectamente la práctica de la libertad, que en la Orden Rosa Cruz la denominamos Iau Om. En lo que es con la atención, en un momento dado, nos autorrecordamos como consciencias. No nos identificamos como la persona que somos, sino tratamos de sentirnos, autorrecordarnos como consciencias, no como yoes, sino como consciencias. Paralelamente a esto, aprendemos la atención hacia lo que estamos haciendo en un momento dado, es decir, hacia nuestra acción. Y sin perder nuestra individualidad como consciencias y sin perder la noción de lo que estamos haciendo en un momento dado, extendemos a su vez nuestra atención hacia el lugar en el que nos encontramos, hacia nuestra ubicación. Por supuesto que podemos acompañar o coadyuvar esta práctica pronunciando internamente el mantra Om, lo cual es de gran ayuda para realizar la práctica y nos ayuda a concentrar la atención. De tal manera que somos uno dividido en tres. Nos consideramos un individuo, pero dividimos la atención en tres. Nuestra individualidad como consciencia, nuestra acción y nuestra ubicación. Eso realmente es una magnífica práctica para impedir la manifestación de los yoes, actúa como un muro de contención para la manifestación yoística y por eso se denomina el valor de la libertad. Y por último, el valor de la sabiduría hace relación al Padre, a hacer la voluntad del Padre, a despertar cuanta antes conciencia y a acudir al Padre, a nuestros divinos padres, a nuestro divino Padre, acudir a Dios siempre, en todo momento, siempre que vayamos a realizar una práctica y en todo momento acudir al Padre. Esos son los 5 valores que indefectiblemente, vividos al unísono, nos llevan al despertar de la consciencia. Obviamente, luego veremos que para realmente aniquilar los yoes, primero hay que despertar. Despertar para morir. Primero llegamos al despertar de la consciencia, posteriormente, mediante las prácticas de magia sexual, despertamos el fuego sagrado de Kundalini, eso que es nuestra Divina Madre, eso que es el Espíritu Santo, y cuando ya tenemos el fuego, entonces ya podemos empezar a eliminar yoes. Ahora veremos realmente en qué consiste ese proceso. Bien, la fase de Nigredo en la alquimia habla también de una muerte vinculada a los procesos alquímicos. Los alquimistas han mencionado en sus escritos una serie de conceptos
que describen los distintos procesos o fases de la gran obra, de la alquimia. La nigredo, llamada también caput mortuum, la albedo, la obra al blanco, y la etapa final, la rubedo, en la que se culminan los trabajos. El alquimista, el aspirante, debe aprender a morir místicamente. La muerte del ego, la muerte psicológica, es crucial si queremos experimentar y o alcanzar una profunda transformación. Esta idea es fácilmente comprensible, pero terriblemente difícil de llevar a cabo, porque implica sacrificio y renunciación. Las personas están muy identificadas con su propio ego y no quieren renunciar a él, y mucho menos quieren renunciar a la fornicación en favor de la transmutación alquímica. Respecto a la nigredo, en la alquimia, podemos ver algunas referencias. Aparte de, por supuesto, algunos magníficos grabados alquímicos entresacados de las obras clásicas que iremos mostrando paralelamente. Bien, un autor como Basdorf, mencionado por Fulcanelli en su libro El misterio de las catedrales, el presunto autor Basdorf de un libro que se llama El hilo de Ariadna, pues Basdorf enseña que la putrefacción se declara cuando aparece la negrura y que ahí está la señal de un trabajo regular y conforme a naturaleza. Y añade, los filósofos alquimistas le han dado diversos nombres y le han llamado tinieblas, eclipse, cabeza de cuervo, muerte, mortificación del mercurio. Resulta pues que por esta putrefacción se hace la separación de lo puro y de lo impuro. Fulcanelli refiere un símbolo muy interesante en la mansión hotel La Yeman en Bourg. Pasando la capilla hay una columna justamente, vamos a ver si la identificamos. Aquí la tenemos. En la mansión La Yeman, pasando la capilla, pues hay una columna y de la derecha muestra un cráneo humano provisto de 2 alas y sostenido por una peana de hojas de roble. Expresiva imagen de una generación nueva brotada de la putrefacción. La muerte del cuerpo produce una coloración azul u oscura o negra propia del cuervo jeroglífico del caput mortuum de la obra. Las hojas de roble identifican al sujeto de la obra o al mercurio o en definitiva las aguas espermáticas que son transmutadas. Así lo refiere Fulcanelli al especificar que el roble, que siempre adopta por muchos autores, siempre es adoptado para designar el nombre vulgar del sujeto inicial, tal como lo encontramos en la mina, con lo cual realmente se está refiriendo o están identificando el símbolo del roble con el licor seminal. Y aquí vemos pues, el típico gabinete del alquimista con ese cuervo negro que representa la muerte, la nigredo, en la primera fase de los trabajos alquímicos. Con respecto al término nigredo, el autor Julius Evola refiere en una de sus obras, en una obra que es una compilación de escritos alquímicos, la tradición hermética, él dice que nigredo es la muerte alquímica, el más negro que el negro, la entrada a la tumba de Osiris, el conocimiento de la oscura tierra, el régimen de Saturno del cual hablan los textos. Según otro autor, Sinesio, la tierra negra o cabeza de cuervo se denomina sombra oscura. Sobre ella, como sobre un tronco, se fundamenta el resto del magisterio. El estudioso de las religiones, el antropólogo Mircea Eliade, que hemos mencionado al principio de la charla, afirma en su libro Herreros y alquimistas, mortificatio, putrefactio, nigredo, no existe esperanza alguna de resucitar a un modo de ser trascendente si no hay una muerte previa. Obviamente es de lo que estamos tratando en la charla, de especificar que para poder realizar un nacimiento alquímico, pues tiene que haber previamente una muerte psicológica. Bien, el debilitamiento del ego comienza con su no manifestación. Si impedimos la expresión del ego, la expresión yoística, si realizamos una continua autoobservación y autorrecuerdo, podemos establecer un auténtico muro de contención que impida las acometidas de los yoes, del ego. Con la no manifestación del ego, este se debilita. Sin embargo, el control de la manifestación del ego no significa bajo ningún concepto su aniquilación. Para la aniquilación del ego necesitamos alcanzar
el despertar de la conciencia y encender el fuego sagrado de Kundalini, y abordar la eliminación de los yoes, siguiendo el proceso indicado por el maestro Johansson. Cuando alguien despierta conciencia, despierta únicamente en esa unidad trínica que constituye el Buddhata. Todos los yoes que constituyen legión tienen en sí mismos una fracción del Buddhata y son miles de yoes que el animal racional carga dentro. Entonces, al despertar conciencia, despierta un porcentaje mínimo. Esa unidad trínica, que es suficiente para ejercer un control sobre todo aquello que es el ego y para posteriormente lograr su liberación, siempre con la ayuda del Padre y la Divina Madre, para luego con el fuego de Kundalini reducir a la nada a todos y cada uno de los yoes con objeto de liberar también a la partícula del Buddhata sustraído. Un yo disuelto significa un átomo más de conciencia que se reintegra o se reincorpora a su lugar de origen, a su Buddhata. Y la consciencia se va acrecentando, se acrecienta, crece poco a poco conforme vamos aniquilando al ego con el poder del fuego de Kundalini. Mientras más yoes logremos disolver, más habrá de crecer y desarrollarse el Buddhata. El trabajo de la disolución del ego es espantosamente difícil, terrible, pero no es imposible. Mientras el Buddhata va trabajando constantemente con uno de los yoes, tratando de llegar a su desintegración total, van surgiendo otros que se multiplican como mala hierba y coadyuvan a la labor de manifestación del ego y adormeciendo al Buddhata. El trabajo de disolución del ego es tan terrible y delicado que parece no tener fin en su multiplicación. Ya internamente y con el batallar constante, afirma el maestro Johansson, vemos que yacen bajo nuestros pies montañas de yoes aniquilados por el fuego de Kundalini, pero de las entrañas mismas de uno mismo vemos que surgen más y más yoes. El ego, la mente, eso que la gente llama voluntad, no puede ni por asomo entender el funcionalismo del yo, y menos podría disolverlo. No hay poder mental ni poder de la voluntad que pueda disolver el ego. El yo no puede aniquilar el yo. Cada yo tiene su propia mente y su propia voluntad. Y cada yo es plural en su constitución. Ningún yo puede comprender a otro yo. El yo nada sabe sobre comprensión. La comprensión es una función eminentemente consciencial, al igual que la atención consciente. Los yoes no comprenden nada. La comprensión consciente es comprensión creadora. Y solo el Buddhata puede comprender, no el yo. Para la disolución del ego es urgente y necesario un proceso profundo de comprensión. Sin embargo, la comprensión no es todo. Es apenas la primera fase. Luego de ella viene indefectiblemente un proceso inconceptual para el animal racional que se llama en psicología esotérica aprehensión o captación de la honda significación del yo comprendido. Cumplidos las dos primeras fases iniciales, obviamente hay que volver a reiterar que para que se den esas primeras dos fases hay que haber despertado conciencia, porque es el Buddhata el que realiza esa comprensión mediante la meditación. Entonces, cumplidas las dos fases iniciales, viene la tercera y definitiva. Las dos primeras son obra exclusiva del Buddhata, pero la tercera, que es la fase de aniquilación, no puede ser realizada por el Buddhata, sino únicamente por Kundalini. Defecto comprendido y cuya honda significación ha sido aprehendido, es conducido al salón de justicia, al banquillo de los acusados, y es ahí donde el Buddhata, el yo y la Divina Madre escuchan el veredicto final, que es muerte. Y la sentencia se cumple. La Divina Madre, con el fuego sagrado, reduce a cenizas, a polvareda cósmica, a eso que es el yo. Y luego de esta muerte mística, de entre las cenizas egoísticas, surge una bella y diáfana criatura. Criatura que es parte del Buddhata fraccionado, parte de la consciencia que se había robado el yo y se reintegra a su unidad trínica, al Buddhata. Se fortalece y fortalece la consciencia y robustece el Buddhata. Murió el yo, la personificación del vicio, y cuando algo muere, algo se crea y nace la virtud. Cuando no hay trabajo en la fragua del vulcano, es decir, con la magia sexual, con lo que es el gran arcano, con la práctica del arcano solar, con el fuego y el agua, pues podemos conseguir auxilio del Padre de la Divina Madre durante las prácticas de transmutación sexual unipolar para contener la manifestación avasalladora de los yoes. Necesariamente, para poder llegar al despertar de Kundalini,
Punto 1, hay que despertar conciencia. Y punto 2, hay que trabajar en la fáraga del vulcano, es decir, con lo que es la práctica del arcano solar, con la magia sexual, hombre y mujer unidos sexualmente, sin expectación de orgasmo, sin derrame seminal, realizando una magnífica práctica de transmutación. Aquí tenemos al guerrero, al aspirante, luchando contra la tentación en una maravillosa muestra iconográfica simbolizando este aspecto. Bien, la lucha contra el ego, en definitiva, las fuerzas de la oscuridad, ha sido representada en distintas épocas y culturas, como la lucha contra el dragón, la serpiente, etc. Aquí, bueno, vamos a ver algunos ejemplos en lo que son las diapositivas. En la mitología egipcia, la lucha contra el dragón aparece bajo la forma del combate que Ra, el dios del sol, libra contra el monstruo Apep, llamado Apophis por los griegos. Luego encontramos en la civilización mesopotámica, cuyo mito tiene como motivo central la lucha del dios Marduk contra Tiamat, el dragón serpiente de las profundidades marinas. En la tradición hindú, en los Vedas, se recoge el enfrentamiento entre Indra y Vitra, el dragón que desde su refugio en las montañas aprisiona las aguas cósmicas y cubre la luz, haciendo imperar la oscuridad y el desorden. En el Ramayana, el gran poema indoario, se describe el rapto de Sita, esposa de Rama, la cual es secuestrada por el demonio Ravana, rey de Lanka, que la retendrá prisionera en una cueva de su isla hasta que no sea liberada por el héroe divino. Episodio que convendrán conmigo los amigos asistentes a la charla, que guarda una gran similitud con la doncella raptada por el dragón, de que nos cuentan muchos relatos de la caballería medieval, y posteriormente rescatada por el héroe solar. No en vano, Ravana se presenta como encarnación de la lascivia, codicia, la perversidad. Esta figura realmente es muy interesante. Otra ilustrativa variante de esta imagen mítica en las expresiones posvédicas de la tradición hindú es el episodio del combate de Krishna con la serpiente Kaliya. En la tradición de Zoroastro, en el zoroastrismo, Ormuz, el dios de la verdad y de la luz, se enfrenta a Ahriman, el espíritu de las tinieblas y la mentira representado por un dragón. En el shintoísmo japonés encontramos al dios Susanoo-wo, hermano de la diosa solar Amaterasu, el cual se enfrenta con el dragón Yamato no Rishi, monstruo con 8 cabezas y 8 colas, para salvar a la joven Kushi Inada-hime, símbolo de la inocencia virginal. En la tradición china también encontramos al héroe Nocha, el cual vence al rey dragón Lu Wang mediante una lanza. Sospechosamente la lanza siempre la identificamos como un símbolo fálico. El mito del dragón y la lucha contra el mismo también lo encontramos en las pieles rojas de Norteamérica. Hay un mito apache en este sentido y una leyenda de los indios Arikara de Missouri con la misma idea. En la tradición germana, el dios Thor se enfrenta a la serpiente Midgard, la cual forma parte de la estirpe de Loki, el dios del mal y la mentira. Y también encontramos el combate de Sigfrido, hijo de descendientes de Odín, contra el dragón Fafnir, y le da la muerte con la espada Gram. Aquí siempre sospechosamente o coincidentemente hay muchas concordancias. La espada Gram que utiliza Fafnir, pues podríamos asimilarla a esa espada Excalibur que extrae el rey Arturo de la roca y que representa a nuestra divina madre Kundalini, que es la que con esa espada conseguimos aniquilar los yoes. Estamos viendo que todas las cosmogonías, mitologías de los pueblos, de las culturas ancestrales, se están refiriendo prácticamente a lo mismo con símbolos equivalentes. Para ir terminando estas muestras de mitología, en la mitología griega Apolo se enfrenta a Pitón, que representa el mal. Otros héroes que combaten con dragones en la mitología griega son Cadmo, Perseo, Belorefonte, Jasón y Heracles. En el cristianismo, a su vez, las figuras más representativas, como ya conocen todos los amigos, pues son San Miguel Arcángel y San Jorge, enfrentándose a las huestes del mal, generalmente representados por el dragón. Todos estos relatos y mitologías refieren lo mismo que hemos dicho, la lucha del héroe solar contra el mal, la lucha de la conciencia contra el ego, el bien contra el mal. Encontramos otros ejemplos relacionados con la muerte de los yoes en las catedrales, aquí como Notre Dame de París, vemos lo que es la decapitación del yo, y nos podemos ir incluso a Tiahuanaco. Aquí está el templo de Carasaya, con una serie de cabezas que representan a los yoes. Por supuesto, en la alquimia encontramos este grabado
extraído de la fuga de Atalanta, perdón, de la fuga de Atalanta de Michael Mayer, hemos visto un grado anterior. Este es de Lansbury, otro alquimista. Bien, vemos concretamente, también hay otros ejemplos como los misterios de Mitra. El acto de matar un toro en los misterios de Mitra pues era un acto cosmogónico comparable a la matanza del dragón Vitra, que ya hemos visto anteriormente, llevada a cabo por Indra, epopeya mencionada en el Rig Veda. En algunas tradiciones la muerte se asimila a un acto heroico, que tiene connotaciones y reminiscencias con la muerte mística. De origen no bien definido, pero perfectamente presente en la Roma tradicional e imperial, es la idea de que el héroe se asimila al iniciado. Según un autor que ya hemos mencionado anteriormente, Julius Evola, la mors triumphalis es una vía directa de sublimación, según este autor. El valor de la muerte heroica no solo dimana de sacrificio aceptado, sino del servicio a las fuerzas espirituales. Y así debe ser el aspirante a la Rosa Cruz. Sacrificar su vida entera en favor de la obra del Padre, sacrificar su propio ego, morir continuamente después de haber despertado, y así el alquimista logrará, viviendo los 5 valores de la Rosa Cruz, el tan ansiado nacimiento alquímico. La personalidad egoica ya no existirá. La personalidad egoica habrá sido disuelta en pos de un nuevo tipo de ser, en pos del Padre. Y el ser se expresa y se expresará a través de su bodhisattva para seguir caminando hasta sumergirse en la luz increada del absoluto. Todo siempre en base a la vivencia de los 5 valores que son los que venimos repitiendo a lo largo de la charla. Pues bien, hasta aquí hemos llegado. Hemos aclarado pues esos procesos en los cuales hay una serie de fases para la muerte del yo. Hemos dejado claro que para despertar Kundalini primero hay que despertar conciencia, posteriormente despertar mediante las prácticas de magia sexual el fuego sagrado, y para poder emprender mediante las fases, 3 fases que hemos aprendido, lo que es la comprensión creadora, la aprehensión o captación de la honda significación del yo, y posteriormente la aniquilación que le realiza nuestra divina madre Kundalini. Hemos visto que en la misma alquimia tradicional, pues la fase de Nigredo, pues de alguna manera se está refiriendo a lo que es la muerte, o una de las fases por las que atraviesa el alquimista, según se va acercando a lo que es la consecución del ave fénix final, de lo que es la rubificación de la obra. Y hemos visto en algunas cosmogonías y mitologías cómo realmente, mediante una serie de dioses y héroes solares, pues realmente se está exponiendo una maravillosa enseñanza, que es justamente el vencer a nuestro dragón, a nuestro ego, mediante lo que es la acción y el impulso de la conciencia despierta. Pues hasta aquí, amigos, la charla de hoy. Si alguien quiere preguntar algo, estaremos encantados de poder contestar. Muchas gracias. ¿Sí me escucha? Sí, adelante, adelante. Excelente, excelente explicación. Más que todo, pues darnos a entender cómo tener que estar, no lidiando, sino más estar consciente de esos yo y estar aniquilándolos cada día estar viendo, pues, el avance o, ¿cómo le llamaría? Estar consciente de eso que es el yo, de los múltiples yo. Es un gran trabajo que debemos realizar. Me pareció excelente la explicación. Mm, Más aún así, que yo creo que cada quien sabemos lo que tenemos que hacer, como dices, nadie puede decir que se siente en el otro yo, porque todos son muy variados y abundantes. A usted, dígame algún aspecto que me recomienda para yo seguir trabajando en ello, por favor. Bueno, realmente la recomendación es un elemento que muchas veces no utilizamos, y otro elemento más que ahora diré cuál es, el cual nos dificulta mucho realmente el poder avanzar. Me estoy refiriendo, primero, debemos de utilizar continuamente la autoobservación, el ir Ujú, estudiándonos en cada momento para ir sí, avanzando e ir poco a poco sabiendo, si me permite usted la expresión, de qué pie cojeamos.
Es decir, en qué momentos nos comportamos de cierta manera y afloran ciertos egos. Ahora bien, hay un impedimento bastante grande que es eso que algunos autores llaman la identificación. Cuando realmente, en el típico ejemplo que se suele poner, en un momento dado, cuando aparece el yo de la ira, nosotros nos identificamos con ese yo de la ira y no sabemos separarnos de él. En eso consiste la identificación, en Ok, identificarnos en todo momento con cada uno de los yoes. Entonces tenemos que aprender a separarnos. Tenemos que ok. aprender realmente a observar desde fuera esos yoes y en ese instante, pues captar lo que es Ujú, e impedir esa manifestación. Lo que yo recomiendo es continuamente una continua observación, el impedir esa manifestación y sobre todo tomar conciencia de que nosotros no somos eso. Si nosotros nos identificamos con nuestros yoes, nunca vamos a poder avanzar. Tenemos que realmente desidentificarnos para que empezar a que no se expresen esos yoes a través de nosotros. Y entonces aprenderemos realmente a impedir esa manifestación y empezaremos a notar que esos yoes se van debilitando poco a poco. Ese es el camino a seguir. No es fácil, es realmente complicado, porque son sí, cientos y cientos de yoes, pero bueno, Roma no se hizo en 2 días tampoco, y luego claro. llegó a ser un imperio. Entonces hay que empezar desde el principio. Y poco a poco, si somos honestos con nosotros mismos y realmente intentamos y acometemos el control de los yoes, sin ninguna duda va a empezar a notar en sí mismo pues una serie de, a la larga, de pues cuestiones de orden psicológico que usted mismo va a identificar. Por supuesto que si a eso lo acompaña con las prácticas que hemos comentado de transmutación alquímica de energía sexual, Ujú. obviamente pues va a contar con mucha más energía para poder acometer ese control de los yoes. Es mi humilde recomendación. Humilde pero muy poderosa. Es muy gratificante escuchar esos apoyos. Inclusive pues, tenemos nuestros yo en sí, cada quien, y más las personas que nos rodean, es un gran trabajo que tenemos que estar, como dice usted, día a día, constantemente estar identificándolos. Estoy trabajando también con lo de la transmutación de la energía sexual. Pues me parece sumamente provechoso su aportación esta mañana. ¿Qué más podría explicar? Pues más bien seguir trabajando en ello, ¿verdad? Adelante, porque además hay algo que nos facilita las cosas, que es lo que llamamos la vida diaria, que es un gimnasio psicológico. Entonces, en nuestra relación con los demás es ahí donde afloran los yoes, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros conocidos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Sí. Realmente en ese gimnasio psicológico afloran los yoes. Cuando alguien trata de retirarse de la vida social, no va a tener realmente la posibilidad de autodescubrirse porque no va a tener realmente la posibilidad de relacionarse con los demás y de estar en su propio campo de pruebas y ver concretamente su propio comportamiento. Es muy importante realmente el hecho de que en el gimnasio psicológico de la vida aprendamos a autoobservarnos y a estudiarnos. Y eso nos va a ayudar realmente a avanzar. Tenemos que sacar partido en nuestra relación con los demás. Realmente, al final, como dicen algunos autores, proyectamos toda nuestra psicología en los demás, ¿no? Cuando acusamos a alguien de que es iracundo, cuando acusamos a alguien de que es lujurioso, cuando acusamos a alguien de algo, realmente es porque esos mismos elementos están dentro de nosotros. Luego diremos también, ¿por qué no? Decir algo positivo, ¿no? Cuando vemos o somos capaces de ver en alguien la bondad, cuando somos capaces de ver o de expresar eso que muchas veces hemos dicho algunos de, bueno, es una buena persona, parece que es una bella persona, quizás es porque esos elementos también están dentro, ¿no? Sin embargo, esos elementos a la larga no dejan de ser también egoicos. Entonces, cuando nace un maestro, ese maestro camina por la línea de su avance y está mucho más allá de esos conceptos, está más allá del bien, está más allá del mal. Pero bueno, esto será motivo de otra charla para profundizar en ello. Lo importante es que nosotros cuando criticamos a los demás, cuando vemos en los demás elementos indeseables, tenemos que tomar conciencia de que esos elementos están dentro de nosotros y lo que estamos haciendo es proyectarlos a los demás. Ujú. Entonces es otra cuestión a tener en cuenta.